Yo cuando salió el tema de hacer este webinar sobre Food Delivery, que es originalmente el tema que tratamos, JC, que es nuestro director de comunicación, me planteó, vamos a hablar de Food Delivery. Yo lo que entendí que era mucho más apropiado hablar de delivery en general. Porque nosotros en Mox, para el que no conozca la empresa, al final somos una empresa que trabajamos tanto delivery de paquetería, mensajería, como Food Delivery. Entonces, podemos dar nuestra opinión sobre los tres aspectos, ¿no? Eso, unido a que los webinars que yo he presenciado de delivery eran gestionados, los ponentes no eran empresas de delivery, sino que eran asesores, eran consultores, eran asociaciones. Creo que falta un poco de veracidad y un poco de realidad. Entonces, yo creo que si nosotros, desde el punto de vista empresa, y tú, desde el punto de vista cofundador, inversor, aportamos una visión mucho más holística, ¿no? Que al final lo que puede aportar un consultor, que al final está dando de oídas, sin desmerecer su opinión, pues me parece que es mucho más importante, ¿no? Este webinar preparado con puntos, que es lo que yo te comenté, ¿no? Pues la parte estratégica, la parte de futuro, la parte de las consecuencias, las causas, el porqué de las cosas, e incluso ver un poco la operativa como ha sido, ¿no? El tema de la inversión. Y me he preparado mis titulares, no sé si tú... Vale, sí, sí, adelante. Pero de otras charlas que hemos estado, tengo mis titulares y a partir de esos titulares yo desgloso mi opinión, ¿no? Y sí que me gustaría comenzar, porque no sé si todo el mundo está al tanto, pero tú eres, aparte de inversor, business angel, en este caso, eres cofundador de nuestra empresa. Entonces, en un momento de tu vida entendiste que había una oportunidad de negocio, ¿no? En la inversión al menos en entregar cosas a domicilio. Ya veremos si estamos hablando de comida o de objetos, ¿no? Yo he estado leyendo mucho sobre inversión estos días, por dónde puede ir el mercado y tal, y la primera conclusión que saco, que ahí sí que tienes tú que corregirme o no, es que hemos pasado de un uso del capital ofensivo a un uso del capital defensivo. O sea, hemos pasado de pensar en inversión, de pensar en expansión, de incluso agrandar el portfolio de inversiones, que es en tu caso, que no sé cuántas inversiones tienes ya, pero igual hablamos de 50. La 51 se está haciendo esperar, ¿no? Porque estamos hablando de lo que te estoy comentando, ¿no? De un cambio a un capital defensivo, de decir, oye, tengo este dinero, vamos a meterlo en sitios que tengan una lógica, vamos a recortar donde no la haya, vamos a pensar dónde estaremos dentro de un año, ¿no? A ver si tú en ese sentido me puedes... Sí, bueno, yo creo que eso es lo que siempre se debería haber hecho, ¿no? Es decir, que hemos pasado por unos años donde ha habido como hasta cierto punto una burbuja en la inversión en startups. A mí, claro, lo que a mí me ha chocado y de hecho ha sido lo más conflictivo entre inversor y startup siempre ha sido valoración. Y tengo que reconocer que me choca casi siempre el tema de valoración, porque yo tengo la primera empresa, bueno, la primera empresa con equipo real, que no fue yo, que monté, sigue funcionando 20 años después. Tiene un equipo de 15 personas, solo ha tenido pérdidas una vez en los 20 años de historia y ha llegado a facturar 6 millones de euros, ¿vale? Pues a mí me hicieron una oferta que además acepté, que cayó al final, pero cayó después del de la due diligence y tal. Me hicieron una oferta de 1.300.000 euros. Ahora, de una empresa que ha dado beneficios durante 19 años de sus 20 años de historia. Entonces, tú ves startups donde realmente no existía, digamos, una lógica económica en ese sentido, o la lógica económica era que no, yo estoy invirtiendo con cara al futuro, el crecimiento del futuro y tal. Y es verdad que eso pasa, pero claro, hay que hacerlo con cierta cabeza. A mí se me han caído un montón de inversiones por esa misma razón. De hecho, hay uno que me da muchísima pena, que es de Córdoba, que es Geniali, que no me metí y tenía que haberlo hecho porque bueno, ahora mismo pues mejor aún, ¿no? Pero no me metí por inversión, pero lo mismo que esa, que me ha ido muy bien, hay muchísimos que no, que todo en la vida, en el negocio, es el valor de venta, el valor de compra. Y si tu valor de compra es muy alto, pues es muy difícil rentabilizarlo. Claro.
Yo en ese sentido lo que estás bueno, perdona, solo termino No, sí. que entiendo lo que ha pasado es que todos los fondos y los inversores en general con el miedo se han paralizado. A paralizarse, pues se han dado cuenta que ya hay una tendencia, ¿no? Después de lo de WeWork, era una tendencia hacia, pues vamos a buscar realmente modelos que sean rentables. Que pasó lo mismo en el .com, en la burbuja del .com en 2000, ¿no? Que han dicho, pues vamos a invertir en proyectos y modelos que realmente tengan sentido. Y dinero hay, es decir, dinero hay mucho para esto. Pero ya se quiere hacer con lógica económica, ¿no? Y la lógica económica de toda la vida, de la edad romana, ¿no? Que no cosas, modelos que realmente son hasta cierto punto modelos bajo esteroides, ¿no? Que meto más esteroides, se va creciendo, sí, pero en algún momento va a estallar. Pero bueno, eso es un poco la tendencia. Pero dinero hay para modelos que tengan sentido. En ese sentido que estabas comentando, me parece súper interesante que aquí en esta conversación podamos analizar el tema de los vientos de cola. O sea, tú bien sabes que en momentos de crisis, todo aquel que venga ya con un sprint detrás, con el mercado a su favor, digamos, ¿no? Esos tailwinds que se suele decir de inversión, va a salir de aquí muy reforzado. Creo que en el sector de delivery hay mucha gente que viene con un viento de cola favorable porque ha habido unas ciertas tendencias de consumo que han tenido lógica dentro de su modelo de negocio, pero ahora esos vientos se han girado en contra. Por ejemplo, yo he estado bastante pendiente del mercado de los meal kits, es decir, de enviar comida, y de hecho tenemos una participada, tú lo sabes. El mercado de la comida que cada día te llevan un menú a tu casa, etcétera, ese mercado ahora mismo está súper afectado. O sea, es un mercado que ha quedado parado porque su mayor negocio no era enviar la comida a casa, era enviar la comida a oficinas las cuales no sabemos cuándo van a volver a abrir. Entonces, lo que tú estás comentando de la inversión, a largo plazo ahora mismo se está dando, bueno, es el mayor temor, ¿no? Hay empresas que hemos crecido mucho, nosotros por suerte, por suerte, porque se apostó por este modelo de negocio, hemos crecido muchísimo. La primera semana, la segunda semana no, pero luego sí. Pero luego ha habido otras empresas que se están yendo a cero. Entonces, lo que tú comentas de la valoración, ¿no? Que ha habido una cierta burbuja, al final la valoración es una estimación, no es un cálculo específico. Es ese cálculo que, bueno, puede ser parte de lógica, luego puede haber una parte de intuición, luego puede haber una parte de qué está haciendo la competencia, ¿no? Ahora mismo yo creo que va a ser un momento en el que realmente se va a ver el valor real de las empresas. O sea, el valor. Y del valor saldrá el precio. Pero la valoración, desde luego, hoy no está siendo apropiada, ¿no? Es que también depende de las etapas de inversión, ¿no? Que en una etapa temprana es mucha intuición, sinceramente, lo que hay, se mira el equipo y poco más. Y en etapas más tarde, pues hay mucho economista, mucho financiero, pues el flujo descontado de caja y eso, pero en etapas muy tempranas es más de intuición. Y en cuanto a lo que tú dices de los marketplaces, los Witaka, los Fusap y tal del mundo, que ese modelo creo yo que a la larga tiene mucho sentido. Realmente, lo que pasa es que, claro, durante un momento temporal, no. Es decir, y tiene sentido hasta si todos terminásemos trabajando en remoto, que no todos vamos a terminar trabajando en remoto, pero claramente va a haber mayor tendencia de trabajo en remoto después de conocerlo, como estamos haciendo. Pues sigues teniendo necesidad de comer, sigue teniendo un problema con tiempo para cocinar, ¿no? Y eso realmente es lo que resuelve, la necesidad que resuelve ese tipo de empresa. Que siempre ha existido la posibilidad de hacer tu bocadillo y llevarlo a la oficina, ¿no? Y comerlo allí como muy estilo inglés-americano, ¿no? Más que español. Pero
Pero en el fútbol es lo que hacen, ¿no? Que si tienen su bocadillo y lo comen en el fútbol. Claro. Pues eso que estás comentando de largo plazo. Estoy hablando con un consultor de hostelería. Estaban remarcando sobre todo el tema de la digitalización, ¿no? Y la conclusión que yo extraje de la conversación es que la digitalización ya no es una ventaja competitiva. O sea, la ventaja competitiva, por definición, es algo que tú tienes que el resto no tiene, ¿no? Y te permite competir en un mercado, pues, que está saturado, que está desfasado o que no se está innovando. Y lo que yo me temo es que todo aquel que no se haya digitalizado ya va tarde. O sea, hay un tema en restauración, es una frase que se escucha mucho y es que cuando tenga tiempo ya lo haré. ¿Qué ha pasado? Que te ha cogido una crisis, nos ha cogido a todos, pero en este sector en concreto, en la restauración habla ahora, una crisis que ha arrasado con todo, que va a cambiar el concepto de experiencia de usuario, que va a cambiar el concepto de experiencia en casa incluso, del comensal tanto en local como en casa, y que la conclusión principal es que la digitalización ya no es una cosa que se tiene que dar como una opción, sino como un valor que ya tiene que venir por definición dentro del restaurante, ¿no? No sé vosotros, Sí, bueno, desde la parte inversora, ¿cómo lo veis este tema? no, pero bueno, la digitalización en todo lo que es la logística, por lo menos de comida, ¿no? Porque en e-commerce es como, hay mucha digitalización. Es un poco extraño en lo que es grocery y food que vamos a ir comentando, porque en food hay mucha digitalización a la hora logística. Es decir, hay mucha digitalización en MOX, hay mucha optimización de procesos, eso es lo fundamental, ¿no? Reducir 10 segundos los tiempos de entrega de un usuario para el usuario final, ¿no? Y hay los marketplaces, Just Eat, mucha digitalización, pero en los restaurantes hasta el momento muy poco. Es decir, que hay casi todos tienen un sistema, un POS, pero hay miles o cientos de POS a nivel España. Y realmente no, la mayoría no están contemplados para lo que es una mezcla entre delivery y entrega en el propio restaurante, ¿no? Y entonces por eso muchas veces tenemos los problemas donde dan más prioridad a los que hacen otras cosas o dan más prioridad en el restaurante a quien esté allí físicamente, porque claro, se queja y ve en la cara y eso influye negativamente en el usuario final en casa y por lo cual en su servicio, por lo cual en sus ventas. O simplemente hacen orden uno por uno. Los pedidos que llegan son los pedidos que se van poniendo. Eso es lo más habitual. Entonces, hay sistemas que empiezan a salir que ayudan a optimizar ese proceso de cocina. Es decir, que si tú tienes 4 platos que todos necesitan filete de pollo, pues en vez de hacer filete de pollo y ahora pescadito frito y ahora filete de ternera, pues quizás es mejor unificar los 4 pedidos de filete de pollo porque lo van a salir adelante más rápido, ¿vale? Porque puedes aprovechar el mismo momento para hacer todos. Entonces, y lo mismo pasa en supermercados. Ha habido bastante digitalización a la hora logística, pero no tanta digitalización en cuanto a lo que es la venta o la gestión del picking y todo lo demás. Entonces, eso es lo que esas partes, la restauración, es decir, el restaurante, la digitalización del restaurante, la digitalización del supermercado, es lo que va a marcha forzada actualmente. Y en cuanto a inversión, he dicho, ¿cómo lo veo en inversión? Pues yo te voy a decir que hemos invertido, en febrero, invertimos en una empresa que se llama Odatic, que unifica los pedidos de los marketplaces de food delivery en un sitio y también tenemos otro que en principio va a entrar en la aceleradora, que lo que hace es optimizar el proceso de cocina, ¿no? De recepción de pedidos y de comida. Hasta tal punto que te avisa, en este caso, si tienes bastante
comida en el propio restaurante para dar ciertos pedidos, ¿no? Que es otro de los problemas, sobre todo cuando tienes en delivery, que quizás recepcionas pedidos que no puedes, donde realmente no tienes la materia prima para hacerlo, pues, o en la cantidad que tenías previsto, ¿no? Entonces, o terminas comprando demasiado producto y cuando llegas a tu tope de 80-90% utilizado, pues dejas de hacer más comidas de eso. O te quedas sin comida que si no, pues quizás podrías vender, ¿no? No pasa siempre, pues cuando te traen el menú en físico, te dicen, pues no tenemos esto y esto hoy, ¿no? Y lo han tenido a veces porque no han podido comprar la materia prima y hay veces porque se han quedado sin la materia prima. Pues todo lo que te ayuda a optimizar ese proceso de pedido, de cocina, de venta, pues claramente ayuda mucho. Y sí hay soluciones saliendo, pero bueno, que hasta el momento la verdad que ha sido un poco lento y ahora va a marcha forzada, ¿no? Yo, en esa línea es que me estaba viendo a la cabeza la digitalización, o sea, lo que te comentaba, la digitalización va a traer unas consecuencias que tienes que analizar en conjunto. O sea, de repente mucha gente va a estar interesada por meter tecnología en un mercado que hasta ahora no se había metido tecnología. O sea, el mercado del restaurante clásico de toda la vida no tiene tecnología. El número de restaurantes en España que hacen delivery es mínimo comparado con todos los restaurantes que hay. Claro, y eso sumado a que muchos de estos se van a querer meter en el delivery, si no es a través de Takeaway, va a ser a través de Grab and Go o va a ser a través de solo delivery, esto va a necesitar de una gestión operativa brutal. O sea, va a necesitar una optimización increíble de procesos, básicamente porque cuando tú estás metiendo intermediarios entre tu cliente y tu cocina, estás pagando una comisión. Y esa comisión es el porcentaje de comisión que se lleva a esa plataforma o ese agregador, que suele ser entre un 20 y un 30% en el caso de España. Muchos restauradores no lo van a tener en cuenta y no van a saber exactamente qué es lo que está ocurriendo con su dinero, porque van a llegar a la conclusión errónea de que por hacer más pedidos van a facturar más, cuando al final le puede llegar a causar un problema, ¿no? Entonces, me parece que todos estos software de optimización de procesos, no solo dentro de cocina, sino incluso de cocina a almacén o de cocina a proveedor de ingredientes, y luego está el tema, lo que tú comentas de Ordatic, que es un POS, ¿no? Un point of sale que te está utilizando todas esas tablets y todas esas plataformas dentro de una sola tablet. Y luego está la parte desde que es el restaurante hasta el cliente, ¿no? Entonces se van a abrir como diferentes nichos donde ahora hay muy pocos players. La inversión de Ordatic ahora es súper buena. ¿Por qué? Porque ¿cuánta gente hay haciendo lo que está haciendo Ordatic en España? Españoles, quiero decir. Muy pocos. Yo cuento 1,5 y unos son ellos. Entonces, es una ventaja brutal la que están disfrutando ahora, ¿no? Y en esa línea de cambios a corto plazo, yo creo que el principal va a ser el de la digitalización. Pero hay otro tema que me parece súper interesante y es la reformulación del concepto de restauración. O sea, nosotros no somos muy dados a vaticinar sobre datos, pero sí que podemos vaticinar sobre tendencias. Y yo creo que esta tendencia de cambio de paradigma dentro de la restauración, el tema de que el camarero probablemente lleve máscara, el tema de que se pongan una serie de mamparas, que se paren mesas, ¿no? Este tema de menos comensales por restaurante, por tanto menos rotación, etcétera. Esto es un cambio que no sabemos hacia dónde nos va a llevar y seguramente ahí se habrá un proceso de innovación bastante interesante, ¿no? En el tema de cómo vamos a reformular el restaurante para que sea realmente atractivo para el que venga físicamente, si es que puede venir. Pues en un restaurante pues he visto que en Andalucía hablan de dejar también media hora entre una mesa y la siguiente. Es decir, que tiene que haber no solo 4 personas, no solo platos individuales, que es un cambio en el menú, ¿no? Y la forma de comer, porque también hay que dejar media hora entre mesa y mesa, pues que eso requiere una optimización de las mesas que hasta el momento ha existido en restaurantes importantes, en restaurantes de estrella Michelin, porque claro, cada minuto que mejoran o que optimizan, que ganan con alguien sentado,
pues es el ticket muy alto. Aquí se está preguntando por el ticket en supermercados, ahora lo tratamos, pero que esa optimización hasta el momento en la mayoría de los bares no se hacía. Es decir, ¿cuántas veces llegas a un bar, a una terraza? A mí me pasó justo antes de la crisis, llegaba a una terraza, como 20 mesas, y digo, y 16 vacías, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué vamos a sentar aquí? Dice, no, está reservado. Pues cuando yo terminé, al final conseguí una mesa, que otra gente se levantaron y senté, ¿no? Pero cuando yo había terminado de comer y pagado, todavía había 6 mesas vacías. Entonces, claro, casi me echan y no termino comprando. Y pasó a 2 o 3 grupos más que venían detrás. Y para nada. Es decir, que podrían haber aprovechado esas mesas, ¿no? Entonces, esa digitalización, si te limitan las mesas, te limitan la cantidad de personas, si te limita el tiempo que puedes tener esas mesas en uso, pues también va a cambiar mucho el modelo de los restaurantes en offline, ¿no? Y claro, eso hace que aunque pueden vender en offline, el online sea cada vez más importante. Lo que tú dices, que eso requiere de unos procesos que son distintos. Y encajar las dos cosas, el offline y el online, pues requiere, es importante en e-commerce. Yo tengo, por ejemplo, entre mi parte de banda tengo un museo, ¿no? Y tiene una tienda offline dentro del museo y tiene una tienda online. Pues hasta la crisis, y parece absurdo, pero hasta la crisis, el stock de las dos tiendas no estaba unificada. Es decir, que se tenía stock en la tienda físicamente que no se vendía online porque decía que había falta de stock, porque había 30 artículos en la tienda offline. Entonces, claro, ya que no hay tienda offline, se ha dicho, pues tenemos que unificarlos, porque ese problema existe en muchísimas empresas. Aquí hemos hablado, bueno, César ha hablado de la digitalización en supermercados como en existentes, y uno de los problemas que entiendo que tienen es con el tema del picking. Es decir, hablando con un supermercado el otro día, decían, por ejemplo, que lo tengo por aquí, que el picking le costaba en hora hombre, en mujer, tenemos que ser políticamente correctos, que eso le costaba 3 euros en tienda, ¿no? Es decir, que el coste de hacer recoger la cesta de compra en tienda le costaba 3 euros. Pero eso es porque van por la tienda como si fuesen un usuario normal, ¿no? Físico. Pues que si tú miras un Ocado en Reino Unido, pues, son robots. Y entonces, claro, no tienen 3 euros, sí que tienen mayor coste, quizás de coste de estructura, pero no cuesta segundos de personas, ¿no? Entonces ese es un problema y yo qué sé, César también ha preguntado por el ticket medio. Uno de los problemas que veo yo pensando como supermercado es que hay supermercados que tienen, yo qué sé, el otro día estamos hablando con uno que son supermercados chiquititos, muchísimos, y decían que su ticket medio era de cesta era de 12 euros. Entonces, por encima de 50 euros, pues estaban dispuestos a hacer entrega a domicilio gratis, ¿no? Porque bueno, aumentan por 4 el ticket medio. Pero claro, si esto le cuesta 3 euros hacer el picking en tienda y luego hay que pagar la logística, Sí. Que no tienen tanto margen Sí. como para poder pagarlo, ¿no? Entonces, aunque tiene sentido y tiene una necesidad de distribuir de forma online, pues les tienen para algunos restaurantes un problema y los grandes pues no tienen exactamente los mismos problemas. Uno, porque pueden invertir en más tecnología y segundo, porque bueno, que tienen la capacidad de hacer más repartos
y por lo cual pues reducir su coste por cada entrega concreto, ¿no? Si una tienda más local, con una distancia quizás de cliente de 200, 300 metros, pues en el confinamiento han dicho 500 metros para hacer todo lo que tienen que hacer, por lo cual podemos entender que eso es el máximo que ahora mismo permite hasta la ley. Pues si tú tienes solo 500 metros de radio, pues, pues está la cantidad de pedidos que puedes tener en cualquier momento, porque también son más reducidos a uno que quizás da servicio a toda una ciudad, ¿no? Que, como yo que sé, en e-commerce Inditex desde las afueras de Madrid da pues, servicio express a todo Madrid, ¿no? Entonces, yo entiendo que el ticket medio para MOX pues tiene mucha importancia en cuanto al peso, es decir, que más que ticket medio para nosotros es importante el peso, porque claro, si el peso es de 10 kilos, pues lo puedes llevar en bici con una mochila. Si el peso es de 60, pues tiene que ser una moto mínimo de 3 ruedas, porque si no se hace muy inestable. Pero que no es el ticket como tal. Si la gente come en caviar, pues que podemos meter unos cuantos. Yo creo que cuando hablamos de supermercados, lo importante no es tanto el ticket, César. Disculpa que no he visto tu pregunta, es que tengo el chat conmigo y no la he visto. Sí, por eso lo he abierto. El ticket, sino la volumetría. Porque no es lo mismo llevar, no lo sé, me lo invento, 10 kilos de arroz, que te van a costar X, que llevar 10 cajas de leche. Entonces, el ticket puede ser superior o puede ser inferior, pero el tema de la volumetría, el peso, lo que llega a ocupar dentro de la caja, en el tema del delivery, el cliente, la persona que está en casa al final, no tiene por qué preocuparse de lo que le cuesta al señor supermercado o al señor restaurante enviarte el pedido a casa, pero el cliente siempre va a buscar que el producto sea accesible, es decir, que haya una aplicación o haya un lugar donde pueda hacer esa solicitud de compra, que sea que esté disponible, es decir, que no solo que pueda, sino que encima exista dentro del stock y tengan estos restaurantes, vuestros supermercados, un control del stock pues, efectivo. Y tercero, que es asequible. O sea, yo, si voy a pedir la compra, yo tengo un Aldi aquí cerca, yo si voy a pedir la compra a Aldi y me va a costar 5 euros, pues voy a ir yo. Pero como yo, los que somos en España, que somos unos pocos. Entonces, en esa línea de lo que tú dices, de apretar, ¿no? Apretar márgenes, yo creo que es un momento de reformular márgenes y de volver a pensar un poco realmente qué es lo que cuesta que me envíen este producto a casa. Antes ha salido la palabra, cuando hablábamos de la valoración de empresas, de startups, la palabra inflación o burbuja. El delivery es es por definición una gran burbuja. O sea, hay una gran especulación de precios. ¿Qué ha ocurrido, por ejemplo? ¿Por qué no ha triunfado el delivery directo de campo a casa? ¿O por qué no está triunfando de campo a mercado o de mercado a casa? Porque el precio que hay que pagar es uno, que es alto. Porque las empresas que están gestionando ese tipo de pedidos no son startups, no están siendo financiadas en base a CAPEX, en base a OPEX, para que puedan seguir funcionando y puedan seguir rodando, ¿no? Entonces, me parece que tras este momento de crisis transitorio, que al final es una crisis transitoria, porque está pasando de largo y nos va a llevar a otro punto, a un lugar, no sabemos cuál. En este proceso de crisis, pues tenemos que empezar a reformular el tema de los precios y los márgenes, porque yo creo, y no es la primera vez que se dice, y se dice siempre, que es un mercado que calcula con sus precios y no se está pagando lo que se debería de pagar. Dentro de esa línea, el tema del delivery, sobre todo el delivery de paquetería, delivery de mensajería, no tanto porque es un mercado diferente y bueno, al final está en, digamos, una decadencia, la mensajería. El tema del delivery de paquetería tiende al oligopolio. O sea, el mercado digital, y tú lo sabes porque llevas haciendo esto, creo que tenía yo 5 años y tú ya trabajabas el marketing digital, hay un tema ahí de oligopolio interesante. Es decir, es muy difícil entrar como un nuevo agregador, como una nueva plataforma. Es imposible que entres a competir con Amazon. Es imposible. O sea, si yo tengo la idea de hacerlo, no puedo. Porque hay unas barreras de entrada muy altas. Una, por la inversión en I+D, que es enorme. 2, por un tema básico de tecnología, de gestión de servicios, de gestión de personal, de contrataciones, etc. Y tercero, porque el coste de enviar ese pedido, yo no estoy dispuesto, si entro como nuevo player, yo no estoy dispuesto a asumir esos costes negativos de enviar ese pedido. Entonces, me parece muy interesante que
después de esta crisis se creen nuevas verticales dentro del delivery, o sea, que se especialice el delivery. Yo veo una gran oportunidad, por ejemplo, en el tema de lo que te comentaba, ¿no? Del campo a casa. Es un producto interesante, es un producto cercano y psicológicamente creo que va muy en la línea del consumo futuro, ¿no? Siempre sale el tema del medio ambiente, del producto orgánico, lo que comentaba. Yo voy al Aldi, por ejemplo, y esta semana, la semana de los puerros. Ostras, pues los puerros orgánicos me costaban unos 50 más. Entonces, esa es una barrera que hay que cortar. Hay una barrera que hay que luchar ahí. Hay un tema de que todo lo que sea orgánico tiene que ser más caro. ¿Por qué tiene que ser más caro? Porque no ha sido plantado con insecticidas, porque hay más intermediarios, porque hay menos intermediarios. O sea, creo que tenemos un mercado interesante que potenciar ahí, que va muy en la línea de medio ambiente, ¿no? Esto que se está comentando, de ser conscientes de que, bueno, pues, hay que contaminar menos, por decirlo llano. Y me parece que va a ser el futuro. El tema de añadir intermediarios al delivery no le veo yo mucho, a medio plazo no le veo yo mucho futuro, porque estará encareciendo los productos y fomentará la especulación. Pues veremos ese tema, ¿no? Y el nuevo espacio para agregadores es que me parece impresionante la oportunidad de negocio que hay. Hoy en día me parece suicida querer competir con grandes players que además lo están haciendo muy bien, como AliExpress, como Amazon, etcétera, pero sí que veo yo espacio para segmentos concretos y verticales. Y esto viene de la mano, y con esto termino, y que durante este confinamiento ha habido cambios en el consumo. O sea, nosotros por nuestros datos que manejamos, no son datos que hemos leído en ningún sitio, sino son los nuestros, el consumo se ha adelantado una hora. O sea, la gente que comía a las 3, ahora el pico no es a las 2:40, sino que es a la 1:40. El tema de la cena ya no es a las 9, es a las 8. Ya no se consume más los domingos que los sábados, sino los sábados que los domingos. El segmento senior ha descubierto que hay una cosa que se llama delivery, que pagan y le llevan comida a casa. O sea, la gente mayor es capaz de pedir, ¿no? Ese delivery, y quizás esa gente mayor, que esto ya es otro tema, pero esté dispuesta a pagar más o a pagar lo que realmente cuesta, porque tampoco tienen esa necesidad de conveniencia, ¿no? Ni esas prisas, ni esas ganas de querer pagar más porque se lo traigan en 5 minutos. Entonces creo que se está todo cogiendo una velocidad crucero hacia nuevos mercados y nuevos segmentos y sobre todo en nuevos tipos de clientes que probablemente estén dispuestos a pagar lo que cuesta el delivery, ¿no? Vale, pues mira, voy a contestar lo tuyo y luego contestamos un momento a lo de César, que he hecho dos preguntas más, ¿no? Uno es más el estilo Amazon, que tú has dicho, y el Ocado. otro lo de Ocado. Claro. Pero hablando de lo que tú decías de que no se puede competir con Amazon, por eso Bezos se ha hecho tanto más rico durante la crisis. Un 20% Pero, más. sí, sí, bueno, ya es bastante más. Pero eso hay un mercado que yo conocí ya no tanto, que era el mercado de las tintorerías. Y lo interesante de las tintorerías era, mirando el mercado americano, había dos cadenas que se llevaban, hablando de lo que tú dices, oligopolio. 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 Pues había dos empresas que llevaban como el 70% del mercado de tintorerías en Estados Unidos y llevaba así desde los años 60. Y entonces cuando tengo un amigo que analiza empresas para un banco, y él lo había analizado. Y él me decía que la razón que se habían mantenido esa situación era justo por lo que tú estás diciendo, que eran capaces de reducir los costes logísticos tanto que ya nadie podría competir con ellos. Es decir, que cuando ellos pasaban por una calle y entraban en un edificio, quizás llevaban 3 trajes, era tintorería a domicilio, ¿no? Llevaban 3 trajes que metían en el mismo edificio. Entonces, llegar con la furgoneta, aparcarla, entrar, coger el ascensor, pues yo qué sé, en Manhattan, que puede ser 60 plantas, y pulsas botón 9, botón 17, botón 37, sales, llamas a la puerta, dejas el traje o lo dejas fuera y te vas, ¿no? Entonces, claro, una empresa que llega nueva, pues era imposible competir con ese precio. Entonces yo tenía que tener los bolsillos súper profundos que nadie tenía en ese negocio porque era también de poco margen
o no poder competir. Pues durante 40 años, 50 años, pues han mantenido esa postura, ¿no? Entonces, es posible que hasta que haya un cambio de paradigma tecnológica y más adelante quizás podemos hablar un poquito de los drones de aire, tierra y tal, y aquí lo vamos a comentar un momento en cuanto a avocado dentro de un almacén, pero que hasta que haya un cambio de paradigma, puede ser que sí, que es casi imposible competir con esos grandes, ¿no? De hecho, en food delivery lo vemos que los grandes, y hay unos cuantos, o se hacen más grandes, es decir, que detrás de muchas de estas empresas hay los mismos inversores, ¿no? Y están pues, poco a poco cogiendo más peso. Y además los que no tengan o el primero o segunda posición en un mercado, pues se están empezando, antes de la crisis estaban empezando a salir. Por lo cual, pues estamos entrando en esa situación, ¿no? Luego, lo que tú dices y es muy interesante lo que dices de los seniors y los juniors, o los juniors, los más jóvenes y los más mayores, que en cuanto a su compras, Perspectivas ¿no? de pago, ¿no? Exacto, sí, porque una de las cosas que yo no he entendido nunca, y eso que lo hacemos, ¿no? Que hacemos miles de pedidos al día, pero a mí no he entendido nunca cómo alguien paga y alguien lo está pagando, es decir, o lo está pagando el marketplace, o lo está pagando el restaurante, o lo está pagando el usuario final, pues que alguien paga para entregar pues, 5 euros de McDonald's. Que un poco el ejemplo que es utilizado de algo. Y lo hacemos cada día, es verdad. Y lo hacemos cada día, y miles de Sí, veces. sí, sí. Y vale que a nivel empresarial lo veo pasar, porque no lo he entendido, no tiene lógica. Claro, los que han hecho la mayoría de esos pedidos, a veces son familias, entonces pues sí tiene sentido, porque pides 5 comidas, entonces pues es más, ¿no? Pero muchas veces es la oferta de 3, 4, 5 euros, ¿no? Entonces, eso suelen ser gente muy joven que realmente tiene energía para salir fuera. Ahora mismo no tienen tanto riesgo como los demás para salir fuera a coger su comida. Bueno, no están abiertos los restaurantes, ¿no? Pero quiero decir que lo pueden hacer de una forma que alguien mayor no tiene la misma facilidad y estaban pagando para recibirlo. Y lo estaban pagando porque realmente no se estaba cobrando la cantidad que se debería haber cobrado para hacer esa entrega. Entonces, si han empezado a hacer más pedidos gente mayor, y es verdad que se ha empezado a hacerlo, y aquí volvemos un poco al ticket medio, el ticket, creo, mi sensación, y no vemos estos datos, pero mi sensación es que el ticket medio de pedido a domicilio también ha subido en el confinamiento, en parte porque estamos todos metidos en casa, ¿no? Pero porque también si lo empiezan a hacer gente mayor, que valoran el servicio más, por la razón que sea, porque no tiene energía, porque ahora mismo tienen miedo a infectarse y tal, que eso al final puede ser muy beneficioso para el mercado porque se hace más sostenible, porque hasta el momento, hasta cierto punto, no ha sido sostenible. Es un poco lo que te decía del ticket de 50 euros en un supermercado gratis. Nosotros sabemos cuánto cuesta llevar un paquete a un sitio, y aquí no vamos a hablar de precios, pero que muchas veces no se está pagando lo que realmente cuesta, y nosotros miramos lo que cuesta y optimizamos si puede ser 20 segundos, es decir, que no estamos mirando los detalles y no estamos optimizando al máximo. Entonces, si estamos pasando a un modelo donde la gente sí pueden pagar, pues eso también ayudará a todo el mercado, pero también creo que puede ayudar a que se compitan con los marketplaces, porque una de las cosas que yo he notado de la crisis en general es que casi todas las empresas quieren diversificar. Entonces, quizás empresas que antes vendían solo a través de Just Eat, o solo a través de Glovo, o solo a través de Amazon, ya dicen, espera un segundo, nosotros también queremos tener una relación con el cliente, porque eso es más sostenible y más duradero y más resistente a este tipo de situación que depender de unos que
yo qué sé, quién sabe si van a desaparecer a nivel económico, ¿no? Has abierto un melón ahí interesante. El tema de los desarrollos de las aplicaciones propias. O sea, hasta el momento, todos los datos, esto sí que es indiscutible, decían que el crecimiento exponencial de una aplicación como Uber Eats o como Globo en España, como Just Eat, etcétera, año tras año es muchísimo mayor, y no voy a decir un número porque no lo tengo en mente, pero vamos, muchísimo mayor que, por ejemplo, el crecimiento exponencial de la aplicación propia de Domino's Pizza o la aplicación propia de McDonald's. Creo que es una grandísima oportunidad, lo que tú comentas, precisamente, es que me ha puesto muy contento de oír eso, de que las marcas de nuevo consigan reactivar su relación de tú a tú con los clientes. O sea, porque yo recuerdo, hay un libro de Tony Segarra brutal, Tony Segarra, un grandísimo señor experto en marketing, que decía que ahora mismo lo bonito que tiene el mundo digital es que las marcas pues, son mucho más cercanas. Hay un tema de bidireccionalidad, ¿no? Que yo te compro, tú me compras, tenemos un punto de encuentro, ¿no? ¿Qué ha pasado con la aparición de las aplicaciones de delivery o los agregadores logísticos? Que se ha alejado al cliente de la marca. Es decir, si yo soy TGV de Great Burger o soy Nikon y vendo por Amazon, ¿no? O soy TGV y vendo a través de Just Eat o de Toque, yo estoy poniendo en manos de un agregador que lo va a hacer genial, porque si no, no hubieran crecido, pero me estoy alejando del cliente, ¿no? Me estoy alejando de mi cliente. O sea, yo no sé a quién le estoy vendiendo. Como mucho puedo saber, porque luego los datos se pasan de forma segregada y sin dar nombres, porque legalmente no se puede. Yo puedo saber de qué barrio he entregado más o he entregado menos. Yo puedo saber, por mi lógica, el tema de la demografía, ¿no? Pero no puedo saber nada más. Entonces, yo creo que es un grandísimo momento para reactivar esa relación directa de nuevo de clientes con marcas, ¿no? Que se ha dejado en manos de unos agregadores y unas plataformas que no están aportando ese valor añadido que tiene la marca, ¿no? Simplemente están entregando la comida. Al final, nosotros lo decimos cuando hacemos presentaciones comerciales a restaurantes que están interesados en nuestros servicios, al final nuestros repartidores, al ser nuestra empresa marca blanca y no tener una mochila que ponga Mox, sino una mochila que ponga el nombre del restaurante, en caso de que lo quiera, esa gente, esos repartidores son camareros a domicilio, es que hay que verlo así. No estás alejando a la marca cuando tienes un camarero a domicilio, estás teniendo tu propia marca, ¿no? Estás reforzando tu presencia. Entonces, ese es el primer punto que quería comentar, ¿no? El tema de volver a conectar las marcas con las plataformas a través de desarrollo de aplicaciones propias. ¿Qué pasa? Volvemos a lo de siempre. Lo que comenta César del tema de los supermercados, no solo los supermercados, las grandes corporaciones han delegado en los últimos años sus procesos de innovación en las startups. O sea, no voy a poner ejemplos muy directos, pero hay grandes supermercados que no tienen un proceso de delivery propio y delegan en su departamento de I+D a un servicio puntual que va a hacer una aplicación de delivery. En lugar de ellos asumir la responsabilidad de decir, vamos a desarrollarlo in-house, vamos a hacer unos testeos y lo vamos a llevar a cabo, ¿vale? Porque la experiencia de usuario de la persona que está en casa no está pidiendo a través de la aplicación del supermercado, de la aplicación de la tienda en concreto, sino que está a través de un tercero. Entonces, esa lejanía es súper perjudicial para la marca, porque además pierde el tema de datos generados, pierde el tema de tiempos de entrega, ¿no? Etcétera. Y nosotros, uno de los grandes que encontramos cuando nos ofrecemos en nuestros servicios de delivery a grandes empresas es, voy a tener control de los datos, voy a saber a quién estoy entregando, voy a saber el cliente si está contento o no, o está satisfecho con mi entrega. Entonces, me parece súper interesante ese punto que has hecho, ¿no? Y luego bueno, solo iba a comentar que, sí, que dale. realmente era una tendencia antes de todo esto, ¿no? Danone con Fombella, que además nosotros hicimos las entregas, ¿no? Pero que Fombella estaba vendiendo agua a domicilio y yo pensaba que vuelvo a lo mismo, pensé que absurdo, ¿no? Y quizás también era gente más mayor, pero la gente estaba pagando. Bueno, tú lo has visto, que teníamos no unos pocos moteros, que había bastantes personas dando vueltas por Barcelona y entregando agua Fombella, sí. con Fombella. Y Heineken, que no hemos hecho nosotros, pero que Heineken sé que hace lo mismo en Madrid. Sí. Entonces, eso antes del confinamiento, por lo cual entiendo que es una tendencia que
ha existido, es decir, quizás es en fases, ¿no? Que antes las marcas no tenían relación con sus clientes, ¿no? Porque se vendían a través de tiendas físicas o a través de restaurantes o tal. Luego pasó una época, quizás, donde empezaron a tener relación a través de redes sociales. Pero era en muchos de los casos, por lo menos de los muy grandes, que los Coca-Colas, de los Heinekens, de los Danones, era realmente una relación de me gusta, era engagement, ¿no? Con sus contenidos, pero no era realmente de venta, ¿no? Tienen las tarjetas de fidelidad y tal, pero ¿se me escucha? Sí, se te ha quedado Vale, para la vale. cámara. Sí, me ha quedado la pantalla parada. Pero Ahora. bueno, que era una relación de engagement con alguna información de las tarjetas de fidelidad y de los clubs Sí. de tal, pero que era como un enlace casi indirecto, ¿no? Entre venta y engagement. Y ahora quizás estamos pasando una fase donde empiezan a tener una relación de comercial directo con sus clientes. Entonces, eso en restauración, pues un poco, bueno, tú lo has dicho en supermercados, que en restauración también ha habido una fase de que conozco todos mis usuarios porque vienen y comen en mi bar, pero que realmente no sé quiénes son, que la gran mayoría de los bares no tienen ningún, bueno, como VIPs, ¿no? Nadie tenía un club Paco, Mesón Paco, ¿no? Entonces, hemos pasado una racha, una fase donde ya sí empiezo a enviar y tener, por lo menos, saber quiénes son mis usuarios, aunque yo no tengo los datos realmente guardados de lo que están pidiendo y tal. Quizás sí, en algunos casos, pero en la mayoría de los casos no guardaban esa información. Por cuestiones legales o simplemente porque no tenían los sistemas para hacerlo. Y quizás ahora pasamos una época donde sí conocen sus clientes, sí pueden hacer data mining, promociones personalizadas, etcétera, etcétera, hacia sus clientes porque lo conocen, venden hacia sus clientes y quizás también, o en este caso, tendrán repartir a sus clientes que afortunadamente ni tienen que cargar con todo el jaleo que es todo eso porque tienen empresas como Mox para hacerle toda esa gestión porque es un jaleo, tener empleados es un jaleo. Y de momento no lo hacen robots. Y cuando lo hacen robots, pues también va a economías de escala de tener esos robots funcionando 24 horas al día, por lo cual no cambiará de que tenga sentido subcontratar esa parte de la cadena. Sí, y lo que comentamos de las aplicaciones, que es lo que tú estás diciendo, de control del cliente, hay un tema súper importante que es que se pasa por encima porque no se suele pensar en él, es el tema de la generación de demanda. O sea, ¿qué problema tiene un restaurante que está asociado a una aplicación de delivery? Pues que no es capaz de generar demanda por sí mismo. O sea, no puede llevar a cabo estrategias de captación de clientes y de clientes nuevos, sino es por un buzoneo que tiene, la estrategia del buzoneo tiene ya 200 años. Entonces, yo creo que ahí hay una buena baza también y una buena excusa para esas plataformas, para esos restaurantes y para esas tiendas de generación propia de demanda. Más allá de la oferta puntual, que es lo que ha matado el negocio. O sea, la oferta puntual y la promoción es lo que al final ha hecho que los precios vayan haciendo W constantemente. Tratamos un segundo estas preguntas de César, porque nos quedan 10 Sí, minutos, no sé, y si alguien más tiene una sí. pregunta, que bueno. Bueno, lo de Ocado, ha comentado un tema de Ocado. Yo sé que Ocado Sí. en España está trabajando con Bonpreu. Bonpreu es una de las empresas que mejor ha sabido innovar. Bonpreu y Esplat. Bueno, Bonpreu me parece que solo está en Cataluña. Igual meto la gamba, pero me parece que solo está en Por el Cataluña. nombre, diría que sí. Sí. Buen precio, ¿no? Buen precio. Está solo en Cataluña y sí ha apostado por Ocado. Yo no puedo decirte más información de esta, César, lo siento, porque no es un tema que yo trabaje mucho. El tema del grocery, ¿no? A nivel de Pero almacenaje. creo que más que Ocado, lo que quiero decir es la automatización del picking. Sí. Y yo entiendo que casi todos los almacenes más eficaces, más productivos, hacen, digamos, el picking de forma automática, ¿no? Que si tú ves cualquier almacén, yo qué sé, Jiménez Maña en Andalucía, ¿no? Que hace recambios para vehículos. Allí hay robots dando vueltas por el almacén. Entonces yo entiendo que sí, que
quizás no exactamente su modelo, pero la automatización de esos procesos entiendo que sí, ¿no? Sí. Y luego con el RFID, que entiendo que aquí estamos volviendo un poco al estilo, bueno, Amazon y ¿Con el creo que RC qué, perdón? con RFID, Vale, RFID, vale, la pregunta. que entiendo que aquí estamos hablando de los supermercados sin ni cajero, ¿no? Que eso es, digamos, Sí. lo más avanzado en ese sentido, que no es solo control de stock, pero también es cobro automático, recoges la cosa, sales y te cobra automáticamente a tu móvil. Pues eso sé que está funcionando en algunos sitios en Estados Unidos, está funcionando en algunos sitios en China y seguramente en algunos sitios más del mundo. Pues puede ser, es decir, que tiene sentido que se haga. Por lo menos hay una tendencia, y hemos visto en los últimos años, hacia supermercados muy locales y abiertos 24 horas o muchas horas por lo menos, pues puedes abrir hasta más horas, ¿no? Si vas a Japón, pues todos son vending. En la calle hay vending por todas partes. Entonces, bueno, Enrique y yo nos vimos en Japón en el verano pasado. Es verdad. Claro, y hay vending por todas partes. Entonces, ellos hasta cierto punto, pues también, o Corea, ¿no? Donde hace años Tesco hacía la compra por código QR del supermercado, ¿no? Y entonces, pues yo entiendo que sí, que va a haber más automatización en ese sentido. Cuando dice que no quieres ser eficiente, pues tienes razón, pero es una cuestión económica en ese sentido. Es decir, cómo de rápido puedo hacer ciertas cosas y cómo con robots, y eso puede ser procesos de software, que se puede, con RPA se puede automatizar también. Y también como de rápido lo hago con robots. Es verdad que eso es una tendencia. Los robots van a ser más baratos y puede ser bueno, que si hay más medidas sanitarias, por ejemplo, a raíz de eso de la pandemia, que el coste de hacer cosas con humanos pues también sube. Es decir, que las fábricas que son todo automatizado, hay uno que lo tenía apuntado por algún sitio, no me acuerdo cómo se llama, de semiconductores, que está en Wuhan, pues no ha parado. Todo el confinamiento que tuvo Wuhan, 60 millones de personas, bueno, Hubei Province, ¿no? 60 millones de personas paralizados y más paralizados aún que nosotros aquí. Y esa fábrica no ha parado ni un momento, porque es casi todo robotizado. Entonces, si yo además tengo que como empresario, pues hay que poner pues, medidas sanitarias que suben el coste de hacer temas con humanos, pues al final va a haber una tendencia a robotizar y automatizar más. Eso que comentas, Tom, es casi una discusión antropológica, si quieres, pero realmente automatizar procesos, o sea, meter robótica, mejora la economía de un país. O sea, si yo robotizo China se hace más rica a nivel de PIB, ¿eh? Producto Interior Bruto per cápita. Eso no sé si, No, no es sé, una no sé conversación si muy es una larga, pregunta ¿eh? de delivery, pero bueno, que eso, No, pero es un tema que hay que valorar. O sea, vamos a ver, mira, procesos... yo vengo de un pueblo en Inglaterra, en el sur, que su mayor negocio fue una fábrica de telas, ¿vale? La fábrica de telas estaba en mi pueblo, que es un pueblecito en el campo, porque los Luddites rompían las máquinas que tenían en el norte, entonces mudaron del norte al sur, ¿no? El ludismo, el movimiento era el ludismo. Exacto, entonces yo no sé si esto es lo mismo o es distinto, pero históricamente al final nos hemos hecho más ricos con ese tema, que no ha pasado muchas veces, pero bueno, que ha pasado. Entonces, no lo sé. Lo que sí requiere es un cambio de paradigma a nivel societario, ¿no? Que, bueno, esto del salario básico único y tal, pues quizás tiene sentido en el mundo en el cual vamos. Hay más preguntas. María José, ¿cómo Sí, pregunta? María pregunta por el tema de potenciar la aplicación propia en lugar de aceptar la agregación. O sea, ahí María
María, ¿verdad? Sí, María José. Estás pensando como cliente, pero si tú piensas como empresa, tú lo que no quieres es que esto suceda. Tú lo que quieres es forzar que haya diferentes opciones desde la parte de la oferta, ¿no? Porque si desde la demanda le da igual pedir a uno que a otro, pues nosotros estupendo, pero si desde la demanda siempre pide a los mismos, pues nosotros fatal. Es lo que he comentado antes, la digitalización, o sea, todo Pero, el comercio digital tiende al oligopolio. Tú misma estás mencionando Amazon, dime 5 players parecidos a Amazon o dime 5 players parecidos a Deliveroo. yo solo aquí discreparía un poquito porque creo que también depende mucho de la relación, ¿no? Es decir, si un restaurante, un supermercado me conoce y me conoce muy bien, ¿vale? Que por mi histórico, por los datos que conocen de mí como persona y tal, pues quizás no depende de cómo se comunica conmigo. Es decir, si ahora mismo hay tiendas locales que suelen ser más caros compitiendo en e-commerce directamente con Amazon. Es decir, ¿sabes? ¿Y por qué son capaces de hacer eso? ¿Sabes? Una carnicería que está compitiendo con Mercadona Online, pues en principio dice, ¿por qué no? ¿Por qué va a ser factible si Mercadona es más barato y también es de buena calidad y tal, y este carnicería que es más caro, que es todo online? ¿Pero por qué? Porque la relación en ese caso es a través de WhatsApp, una persona hacia su cliente. Entonces, la forma que tú puedes combatir, y volvemos lo mismo a la robotización. Yo siempre como Mox, y tú lo has dicho también hasta cierto punto, yo siempre como Mox he dicho que lo que nosotros ofrecemos a nuestros clientes es un momento de cara a cara de calidad. Es decir, si tú trabajas con autónomos, ¿no? Que nosotros, como la mayor parte de nuestro modelo son empleados en nómina, pues puedes formarles de una forma que con un autónomo pues, Claro. que no suele pasar, ¿no? Les Porque puedes no equipar, les haces una puedes... inversión en el equipo, ¿no? Porque no sabes nunca cuándo te van a dejar. Entonces, tú puedes crear que ese momento de cara a cara sea de más calidad. Y eso es uno de los éxitos, por ejemplo, de Apple con sus tiendas. Porque entras y siempre te sonríen, siempre te dicen buenos días, te ayudan, son expertos en los productos, que muchas veces entras en yo qué sé, otra tienda de Decir electrónica nombres. y preguntas y dicen, yo no sé. Digo, vale, pues muy bien, pero tú no eres el experto, y decir, ¿para qué venir yo a la tienda y no comprar online, donde puedes ver todas las cosas, si Claro. al final no sabes de la temática, ¿no? Y en Apple, pues lo han hecho muy bien. Pues yo creo que existe la misma posibilidad de que personalizar y la comunicación y hacer Sí. más cálida la comunicación con el cliente que te ayuda. Y solo una cosa que se nos ha faltado, que ha sido lo de Inditex, que César ha dicho que Inditex lo controla todo. Es verdad que bueno, Sí. controlo todo, pero también es verdad que subcontratan sus servicios de logística. Es decir, que el hecho de que ellos saben dónde está un motero en cada momento, una furgoneta en cada momento, no quiere decir que son suyos. Es decir, que bueno, que allí Sí. Mox puede Sí, sí. jugar una parte. De hecho, lo hemos hecho. Sí, sí. Que Yo no tengo sé. una... Me comenta JC que le ha llegado una pregunta al correo, que pregunta que por qué en... JC es nuestro director de comunicaciones, que por qué en China el consumo siguió y en Europa se frenó. Y yo he hecho mi pequeña investigación y son 3 motivos principales. Uno, por la alta densidad de pedidos. O sea, la cantidad de personas que llega a ver por kilómetro cuadrado en China no tiene nada que ver con la cantidad de personas que va a ver por kilómetro cuadrado en Europa. De hecho, Barcelona es la ciudad más densamente poblada de Europa y es la ciudad con más pedidos. En cuanto a todos los datos de todos los análisis que se han hecho últimamente, Barcelona es la ciudad que más está creciendo. Por lo que comento de la densidad. Segundo, porque el consumo individual, que es lo que premiaba en China, ha pasado a ser colectivo. Es decir, ya no está pidiendo una persona única en un espacio reducido o en su trabajo, sino que está pidiendo para la familia. Y China tiene, a pesar de las políticas que han intentado aplicar, tiene bastantes hijos por cabeza. Entonces hablamos de casas muy pobladas que están pidiendo. Y tercero, y lo más importante, y aquí es donde está la madre del cordero, y hacia donde tendremos que acabar yendo, es que WeChat, que es la aplicación que utilizan los chinos para hablar entre ellos, es el WhatsApp de ellos, ha
integrado un servicio de Pinduoduo, que es lo que era el e-commerce, que lo que están haciendo es comprar a través de WeChat. Es decir, están comprando a través del WhatsApp de ellos. Esto es una revolución, aunque parezca una cosa tonta y que nadie se la pasa por la cabeza, aquí en España no se hace. Ya lo ha dicho antes Tom, que hay un tema súper interesante y es que muchas empresas comparten inversores. Tom mismo, por ejemplo, cuando ve una conexión con una de sus invertidas, lo primero que hace es llamarnos. ¿Por qué? Porque hay que generar sinergias. Hay una grandísima sinergia entre Pinduoduo y WeChat que ha llevado a, bueno, pues esto, a integrar ambas, ¿no? Y luego, cuarto, dentro de esta integración, súper interesante, es que han fomentado la compra social. Es decir, si yo quiero comprar tomates, me lo invento, o quiero comprar toallas, pues voy a comprar al mayorista a través de varias personas de mi chat, de mi WeChat, y me van a hacer descuentos. Y esto es una revolución que aquí en Europa no se ha llevado a cabo. Y esto no estaba antes, y ahora sí que está. Entonces, la compra social más el cambio del número de personas que suelen pedir de media, más la alta densidad de pedidos, ha llevado a China a tener un crecimiento espectacular. Y esto está pasando aquí. Yo quizás añadiría algo más. Uno, relacionado con WeChat y tal, es que hay más dinero digital. Es decir, que todo el mundo tiene Alipay y tal. Entonces, eso ha ayudado muchísimo, que aquí no es tan habitual. Lo que tú has dicho, la comunicación, al fin y al cabo, es lo mismo que estaba diciendo yo, que la comunicación social, pues, cómo te comunicas, pues ellos tienen allí un modelo de comunicación con los pequeños plugins dentro de WeChat, que lo hace muy sencillo. Y también es verdad que en España ha habido una caída, pero en UK y Alemania no ha habido la misma caída. Y yo creo que eso, y quizás es lo mismo que pasa en China, que aquí hemos pasado más miedo. Es decir, quizás por la gestión, quizás por la cantidad de muertos, yo no sé, por cómo han puesto en marcha las cosas, pero aquí hemos pasado más miedo que se ha pasado en Reino Unido y en el norte de Europa. Entonces, miedo trae parálisis, entonces por eso no ha ayudado tampoco. Y quizás lo último, en cuanto a China, es que también ha estado más confinado, es decir, que el confinamiento ha sido en algunos sitios, no en todas las partes, pero en Hubei ha sido absoluta. Es decir, todavía tienen cerrado, pues, edificios, pues eso también ha ayudado. Tú has dicho la compra social, el hecho de que solo una persona podría ir de una residencia completa, de un edificio, a recoger cosas y llevarlo dentro, pues también reduce los costes logísticos, por lo cual si puede reducir los costes logísticos, reduce el coste para el usuario final. Sí, sí. Y luego César ha hecho otra pregunta, que es lo que podrías evaluar cuantitativamente qué ventaja tiene vuestro modelo laboral. Yo creo que cuantitativo no es, vamos a ver, cuantitativo para el Estado sí, ¿no? Porque ingresa más seguridad social. Pero en nuestro caso no es tanto cuantitativo, es verdad que cualitativo. Es más cualitativo. Es verdad que cuantitativamente, pues en principio, formando mejor a los trabajadores, pues puede conseguir que hagan más pedidos en una hora, que al final es la métrica que supera cualquiera, pero es más cualitativo. Es más que el otro día hablando con unos supermercados del País Vasco, pues decían que para ellos era muy importante conseguir que era lo máximo posible la misma persona que hacía la entrega de su supermercado cada vez, porque ese momento de interactuación con su cliente era súper importante. Por eso con autónomo no lo puede conseguir. Nosotros con el modelo empleado con más facilidad, ¿no? Porque hay muchísimo menos rotación. De hecho, nosotros en la empresa tenemos menos rotación que el promedio a nivel España, ¿no? Entre todos los, creo que nosotros, no me acuerdo en cuánto, pero como 40% menos que la rotación habitual en España. Sí. Hemos hablado poco, Tom, de lo guapo que somos en Vox. Sí, ya, pero bueno. Relativa esta conversación. Esas cosas no van sobre eso. Nosotros... No vamos a engañar a nadie. Hemos llevado a cabo estrategias de recorte de personal porque es que no había. ¿Alguien aquí en qué medio está? Tienes que llevarlo a cabo. Sí. Pero también se tiene que decir que las primeras consecuencias de volver a revitalizar
nuestro sector ha sido volver a seguir contratando, porque es que hemos crecido. Nos ha venido genial, nos ha venido genial. ¿En qué medida está la cantidad de pedidos por empleados en una hora? ¿En qué medida? Depende del, Víctor, depende del tipo de cliente. Es decir, el food delivery, nuestra excelencia está en 3 pedidos por hora, pero claro, no es la media. O sea, es que es muy difícil decir una media. Esta es una métrica que yo en su momento, como encargado de métricas, peleaba mucho por ella e intentaba sobre todo hacer entender a la parte ya más directiva que es muy difícil de evaluar, pero no es lo mismo el número de pedidos que haces en el número de cena por, yo qué sé, trabajamos con food delivery. Pues el food delivery a la hora de comer tiene una serie de pedidos por hora, a la hora de cenar tiene otra serie de pedidos por hora, la paquetería tiene otros KPIs, no es tanto la cantidad de pedidos por hora, sino la cantidad de direcciones por hora. Entonces, todo depende. Es muy difícil. Pero ya te digo que la excelencia dentro del food delivery está entre 2 o 3 pedidos por hora. Ese es el número que todos peleamos por él. Bueno, que ya hemos superado el tiempo, así que es hora de decir adiós, ¿no? Sí. Yo creo que ha sido bastante provechoso. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, que José Carlos lo subirá a eso, a YouTube y seguramente sí, Víctor, distribuiremos por LinkedIn. Colgaremos el webinar y Javier, gracias por tu comentario muy interesante. Lo pondremos en LinkedIn, en nuestro, bueno, Tom en su LinkedIn, yo en el mío y luego en el grupo Claro. de Vox. Vale. Venga, bueno, adiós, Gracias. Enrique. Adiós a todos. Adiós.